Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, donde nos sumergimos en las profundidades de los dramas, los secretos y las pasiones que nos mantienen pegados a la pantalla noche tras noche. Hoy vamos a destapar un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, una controversia que nació en la alfombra roja, trascendió la pantalla y llegó a nuestros hogares, involucrando a dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía. Prepárense porque este chisme viene con la fuerza de un terremoto. Analizaremos a fondo cómo un comentario, aparentemente inocente, de la siempre radiante Hande Erçel encendió una mecha que desató una tormenta mediática y una ola de debates que nos dejará con la boca abierta. Pero eso no es todo, vamos a conectar esta polémica con algunas de las series que, de una forma u otra, reflejan ese mismo fuego, esa tensión latente y esos conflictos que tanto nos enganchan. Así que si eres de los que disfruta del drama televisivo tanto como nosotros, has llegado al lugar indicado. Antes de que se me escape, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras exclusivas, análisis y chismecitos jugosos sobre el fascinante universo de las series turcas. Y ahora sí, abróchense los cinturones porque vamos a empezar este viaje a la controversia. Retrocedamos un poco en el tiempo, viajemos con la mente a ese evento de alfombra roja que paralizó a todos los medios turcos y a los fans, manteniéndonos al borde del asiento con la respiración contenida. Allí, en medio del resplandor de los flashes y las entrevistas, la deslumbrante Hande Erçel, nuestra queridísima Eda de Senkalkapm, respondió a una pregunta, que en apariencia era inofensiva, sobre su relación con su compañero de reparto, el carismático Kerem Bürsin. Hasta ese punto, todo parecía transcurrir con normalidad, ¿verdad? Pues no, queridos amigos, no. Su respuesta, que muchos interpretaron como un comentario con un toque de ironía, sarcasmo o incluso con cierto desdén hacia la forma en la que Kerem interactúa con la prensa, fue la chispa que incendió la pradera. La mecha se encendió y como una bomba, explotó un debate que dividió a los fanáticos en dos bandos irreconciliables, mientras los medios de comunicación se frotaban las manos, deleitándose con cada detalle de esta jugosa controversia. Las redes sociales, por supuesto, se convirtieron en un campo de batalla virtual, donde las opiniones chocaban con la fuerza de un maremoto. Pero más allá del drama personal que este incidente provocó, nos recordó, una vez más, que las dinámicas de las relaciones entre los actores, así como las luchas de poder, los malentendidos y los dobles sentidos, son temas que también vemos reflejados en muchísimas de nuestras series turcas favoritas. Es como si la vida real y la ficción se unieran en un mismo punto, fusionándose en un gran drama. Por eso vamos a desmenuzar este escandaloso incidente, analizar cada una de sus aristas y relacionarlo con algunas series que, aunque no tengan a Hande y Kerem como protagonistas, sí que tocan esas mismas fibras de la tensión, el drama, la pasión, el rencor y la venganza. Comencemos con una serie que, a mi parecer, ejemplifica a la perfección esta clase de conflictos y explosiones mediáticas, Yark, conocida en algunos países como Secretos de Familia. Esta joya del drama y el misterio, protagonizada por la magnética Pınar Deniz y el talentoso Kaan Urgankolu, nos sumerge en las oscuras profundidades del mundo de la justicia y en las complejidades de las relaciones humanas. Pınar interpreta a Ceylin, una abogada apasionada, desafiante, con una personalidad arrolladora y un gran sentido de la justicia. Por otro lado, Kaan David Aigaz, un fiscal meticuloso, correcto, que se rige por las normas y los protocolos. Sus caminos se cruzan cuando se ven envueltos en una intrincada investigación de asesinato que pone a prueba no solo sus principios profesionales, sino también su relación personal. Lo que hace que Yark sea tan relevante para nuestro tema de hoy es la forma en la que expone la fragilidad de las relaciones. Nos muestra cómo un comentario fuera de lugar, un error de juicio, un malentendido o una simple palabra malinterpretada pueden desencadenar una espiral de consecuencias devastadoras, alterando el curso de la vida de los personajes. La serie además nos muestra cómo la opinión pública y el poder mediático pueden influir de manera significativa en el desarrollo de los acontecimientos, generando una presión insoportable sobre las personas involucradas, tal y como sucedió con el caso de Hande y Kerem. Es como si la serie nos dijera, cuidado con lo que dices, porque tus palabras pueden volverse un arma de doble filo. Además, la tensión constante entre los protagonistas, con sus constantes choques de personalidades, sus disputas profesionales y sus batallas legales, es un reflejo de los conflictos que podemos llegar a ver en la vida real, incluso en el glamuroso mundo del espectáculo. La producción es impecable, los guiones son inteligentes, con giros inesperados y las actuaciones son de primer nivel, lo que convierte a Yark en una serie que no solo entretiene, sino que también te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y las relaciones interpersonales.
Un dato interesante es que el guión, que ha recibido elogios de la crítica y el público, fue escrito por dos talentosísimas guionistas, Sema Ergenekon y Eilem Campolat. Estas mujeres han demostrado tener una gran habilidad para crear historias con personajes complejos, tramas llenas de intriga y diálogos muy bien construidos. Siguiendo con esta senda de relaciones explosivas y tensiones mediáticas, no podemos dejar de mencionar Kuzgun, protagonizada por los talentosísimos Bar Arduk y Burcu Birizik. Esta serie de drama y acción nos cuenta la historia de Kuzgun, un joven que regresa a su hogar después de años de ausencia, consumido por el deseo de vengar la injusticia que sufrió su familia en el pasado. En su camino se cruza Dila, su amor de la infancia, quien ahora se ha convertido en una abogada ambiciosa, con una fuerte personalidad y una gran determinación. La relación entre Kuzgun y Dila es como un volcán a punto de entrar en erupción, llena de secretos oscuros, reproches dolorosos y una pasión innegable que los consume por dentro. Lo que hace que Kuzgun sea relevante para nuestro análisis es cómo muestra la lucha incansable por el poder, las disputas familiares que se prolongan durante generaciones y los malentendidos que, al igual que en la vida real, pueden escalar hasta niveles insospechados, generando un caos que parece imposible de detener. Además, la serie muestra cómo los medios de comunicación pueden ser utilizados como un arma para manipular la verdad, difamar a las personas y dañar su reputación, con el único objetivo de obtener rating o alcanzar un objetivo personal. En Kuzgun vemos claramente cómo un simple comentario malintencionado, una noticia tergiversada o una filtración estratégica pueden desencadenar una serie de eventos que cambian el curso de las vidas de los protagonistas, llevándolos al borde del abismo. La química entre Bar y Burcu es palpable en cada escena, y la serie es una montaña rusa de emociones que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer hasta el último episodio. Un dato curioso sobre Kuzgun es que fue grabada en diferentes localizaciones de la hermosa ciudad de Estambul, lo que le da un toque muy auténtico y especial. La arquitectura de la ciudad, sus calles laberínticas y sus paisajes urbanos se convierten en un personaje más de la historia, añadiendo un elemento visual que enriquece la trama. Ahora vamos a cambiar un poco de género y vamos a hablar de Menagerie Miara, conocida también como Llama a mi agente. Esta es una comedia dramática que nos sumerge en el ajetreado día a día de una agencia de talentos en Estambul. Esta serie, que cuenta con un elenco coral maravilloso, nos muestra los entresijos del mundo del espectáculo, las relaciones a menudo turbulentas entre los actores y sus representantes, y las situaciones cómicas y dramáticas que se viven tras bambalinas, lejos de los flashes y la alfombra roja. Aunque Menagerie Miara no se centra en un escándalo mediático del mismo calibre que el de Hande y Kerem, sí que refleja de una manera muy realista como un comentario fuera de lugar, una filtración de información, un malentendido o un error de cálculo pueden provocar una crisis en la carrera de un actor, poniendo en riesgo su imagen pública y su reputación. La serie nos recuerda que, al igual que en la vida real, en el mundo del espectáculo las apariencias engañan y que detrás de la fama, el glamour y el éxito a menudo se esconden inseguridades, envidias, rivalidades y conflictos personales que pueden salir a la luz en el momento menos esperado. Además, la serie muestra cómo la prensa y las redes sociales pueden llegar a ejercer una presión enorme y asfixiante sobre los actores y su vida privada, convirtiendo cada uno de sus movimientos en un tema de conversación nacional. Un dato interesante sobre Menagerie Miara es que se trata de una adaptación de la exitosa serie francesa Dix%. Además, cuenta con la participación especial de muchos actores famosos turcos interpretándose a sí mismos, lo que le da un toque muy especial y divertido. Esta mezcla de ficción y realidad hace que la serie sea sumamente atractiva. Los guiones son ingeniosos, las actuaciones son geniales y la serie es tan adictiva que querrás verla de principio a fin. No podemos hablar de explosiones mediáticas sin mencionar Sadakat Sith, la adaptación turca de la serie británica Dr. Foster. Esta serie de drama y suspenso, protagonizada por la talentosísima Cansu Dere, el carismático Canezin Doruk y la joven promesa Melis Sezen, nos cuenta la historia de Asia, una exitosa doctora cuya vida perfecta da un giro inesperado cuando descubre que su marido, Volkan, la ha estado engañando durante mucho tiempo. Lo que hace que Sadakat Sith sea tan relevante para nuestra temática es cómo expone las consecuencias devastadoras de una traición y cómo un conflicto personal puede convertirse en un verdadero espectáculo público, digno de ser transmitido en prime time. La serie nos muestra cómo la noticia de la infidelidad de Volkan se propaga como la pólvora, afectando a todas las personas involucradas y generando una ola de comentarios y especulaciones en los medios de comunicación. Asia, en lugar de quedarse callada y sufrir en silencio, decide tomar las riendas de su vida y vengarse de su marido,
dando inicio a una guerra sin cuartel que no solo se libra en el ámbito privado, sino también en el público. La serie refleja muy bien cómo las relaciones personales pueden convertirse en el centro de atención mediática y cómo la opinión pública puede influir en el desarrollo de los acontecimientos, generando una presión social y emocional que puede llegar a ser insoportable. La tensión en cada capítulo es palpable, las actuaciones son impecables y la trama te mantendrá pegado a la pantalla, queriendo saber qué sucederá después. Un dato curioso sobre Sadakat Sith es que la serie ha sido un verdadero fenómeno en Turquía y en muchos otros países, convirtiéndose en una de las producciones más exitosas del año. Y para terminar este recorrido por las series turcas que reflejan ese fuego y tensión que vimos en la alfombra roja con Hande y Kerem, no podíamos dejar de mencionar Zalim Istanbul, conocida en algunos lugares como Ciudad Cruel. Esta serie de drama, protagonizada por Fikret Kuşkan, Deniz Gur y Mine Tugay, nos muestra la lucha despiadada de una familia adinerada por mantener su poder, su estatus social y su fortuna. La trama está llena de secretos oscuros, conspiraciones maquiavélicas y rivalidades familiares que se intensifican aún más con la llegada de una familia humilde a su vida. Lo que hace que Zalim Istanbul sea relevante para nuestra conversación es cómo muestra cómo las relaciones de poder, las tensiones sociales y las diferencias de clase pueden generar explosiones mediáticas y personales, afectando la vida de los involucrados de una forma brutal e irreversible. La serie nos recuerda que un simple comentario, una acusación maliciosa, un malentendido o un chisme pueden desencadenar una serie de eventos que cambian para siempre el destino de los personajes, llevándolos a situaciones límite. La presión social y la lucha por el poder son constantes en la serie, reflejando cómo los conflictos personales a menudo se convierten en asuntos públicos, generando una avalancha de rumores y especulaciones que hacen que la vida de los personajes sea un infierno. Un dato interesante de Zalim Istanbul es que la serie cuenta con una estética muy cuidada, una banda sonora impactante y una trama que te enganchará desde el primer capítulo. Y bien, hemos llegado al final de este análisis explosivo sobre el comentario de Hande Erçel en la alfombra roja y cómo ese mismo fuego se refleja en algunas de nuestras series turcas favoritas. Hemos visto cómo las relaciones complejas, las disputas familiares, los malentendidos y la influencia de los medios pueden generar verdaderas explosiones mediáticas, tanto en la vida real como en la ficción. Espero que este vídeo les haya resultado tan interesante y entretenido como a mí. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que abordan estos temas, y que cada una tiene su propia forma de contarnos estas historias tan apasionantes. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta gran comunidad de amantes de las series turcas. No olviden dejar sus comentarios aquí debajo, quiero saber qué les pareció este análisis y cuál de estas series es su favorita. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo, les invito a que le den un buen like, que lo compartan con todos sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudarán a seguir creciendo y a traerles mucho más contenido sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo, no se lo pierdan. Adiós.